todos en esta tarde que el Padre nos brinda. Le hablamos desde Dominicana, República Dominicana, Quisqueya la Bella. Le habla nuestro hermano pastor Antonio González, adjunto del evangelista Hansel González, en su programa La Genética del Reino. Un programa que tiene como prioridad y como meta impartir el corazón del Padre a esta generación. Los que van a estar conectados ahí, comparta, porque tenemos una palabra muy poderosa bajo el tema engendrando hijos. Esta generación necesita padres que puedan engendrar hijos y establecer el reino de Dios. Nuestro hermano evangelista con nosotros. Amén. Dios le bendiga a todos en esta hermosa tarde y buenas noches también a los que nos puedan ver en Europa. Esta es una tarde de bendición. Tenemos una palabra del corazón de Dios para impartírsela a cada uno de los que nos escuchan. Así que compartan el video. Estamos en vivo. Amén, amén. Todos aquellos que tengan una Biblia cerca o tengan su celular a mano, vamos a leer en esta tarde como base bíblica primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 54 en adelante. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Dice: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Aleluya. En esta tarde queremos rectificar y confirmar el tema de este poderoso mensaje titulado Engendrando hijos. Quiero comenzar hablando acerca de lo que es el milagro del engendramiento. El engendramiento es una virtud propiamente del Padre, Dios. Hay mucha gente que solamente enfoca a Dios como tal, como un ser poderoso, pero más que Dios ser Dios, Él es Padre, porque la palabra Padre significa fuente que produce todo lo demás. O sea, el Padre es el origen de todo lo creado. El Padre es quien produce y quien engendra un diseño en su corazón y lo hace materia. Por tanto, un padre en el sentido humano es aquel que pone una semilla. El esperma es una información categórica de muchos destinos y de propósitos aquí en la tierra. Un hombre pone un esperma en el óvulo de su esposa que fecunda, y esa semilla que es el esperma tiene la facultad de poder provocar un ser vivo, de engendrar, de dar vida, de extraer de un aparente elemento sin significado vida, destino y propósito. Y asimismo, en el sentido humano, también podemos hablar en el ámbito espiritual. Hacen falta padres. Respetamos a los pastores que hacen una gran labor, pero más que pastor hace falta padre. ¿Por qué? Porque un padre es aquel que lleva un producto sin forma a darle forma. Hay muchos evangelistas con grandes palabras, con un gran fuego en su corazón, pero sin diseño. Porque el diseño, aparte de que el Padre Celestial es quien te lo revela, hace falta un padre que sepa leer tu diseño, que significa para qué Dios te levantó, para qué te marcó y quién tú eres. Porque hay mucha gente con grandes llamados, pero sin identidad. Y es el deber y es el compromiso de un padre verdadero extraer del corazón del Eterno cuál es el diseño de su hijo y revelárselo y ponerlo a funcionar. Aleluya. Amén. Poderosa palabra. Estamos ministrando bajo el tema engendrando hijos. Poderoso. La palabra que hemos leído se encuentra en 1 Samuel capítulo 17, verso 55. Y esta es una palabra muy poderosa. Dice: cuando Saúl vio a David que salió a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es ese joven hijo? El rey
Saúl, al ver a David con la gallardía, con el valor, al cual él salió a pelear con el gigante, se interesa y presta mucha atención. Él se interesa de quién es este joven hijo. Porque en la antigüedad los padres eran que instruían a los hijos en la guerra. Fíjese que algunos de los hijos de Isaí estaban en el palacio sirviendo como soldado, como guerrero. Y al ver este jovencito que sale de la nada, lo primero es que se interesa el rey. Fíjese, el rey no se interesa por el joven. El rey no se interesa por el joven, ni saber la procedencia de dónde viene el joven. Es lo que dice quién es el papá, quién fue quien engendró a ese muchacho. ¿Por qué? Porque los hijos tienen que adoptar la forma de los padres, el carácter de los padres, pero también tienen que adoptar lo que es el valor y la gallardía de los padres. Por eso que usted ve, hay padres que son policías y los hijos crecen con eso en su mente de que ellos quieren ser policía, porque ellos quieren adoptar lo que sus padres hacen. O a veces usted ve padres que son contables, otros son abogados, y los hijos dicen, cuando yo sea grande yo quiero ser abogado, porque ellos dicen, yo quiero ser como mi papá. Pero en este contexto, el rey se interesa al saber quién es el papá de David. Él dice, yo quiero saber su genética, quiero saber de dónde viene, cuál es la procedencia de ese guerrero. ¿Por qué? Porque yo no he visto guerreros como él. Todos los guerreros que están aquí están acobardados, están todos en su lugar, pero están acobardados porque ese gigante, para enfrentarlo, hay que tener valor. Número uno, hay que tener gallardía. Él se interesó cuál es el papá. Porque si el muchacho tiene el valor de enfrentarse a este gigante, imagínese quién es el papá. Y él quería saber quién lo instruyó, quién lo formó. Porque los padres tienen que interesarse en formar a sus hijos de la manera correcta. Imagínese usted, David con tan solamente 17 años, según se cree, este muchacho con 17 años y está en plena guerra. Está en plena guerra con un gigante. Dicen, ¿quién es el papá? Si el muchacho tiene ese valor tan grande, ese muchacho tiene esa gallardía, imagínese usted el papá. ¿Dónde? ¿Quién lo engendró? ¿Quién fue que formó ese muchacho? Eso fue lo que el rey se interesó. Y el rey no le preguntó a cualquier persona. Le pregunta a un general. ¿Sabe por qué le pregunta a un general? Porque el general sabe cómo se adiestra una persona en la guerra. Aleluya, la táctica de guerra que hay que usar para poder derribar un enemigo. Y él dice, Abner, dime, ¿quién es el papá de ese muchacho? Porque Abner, aquí hay muchos guerreros, pero ese muchachito es demasiado joven para él estar en esa condición de guerrero. Y Abner le dice, vive Jehová y vive tu alma, que yo te voy a decir quién es el papá de ese muchacho. Aleluya, poderoso. Quiero decir algo muy poderoso. En este panorama evangelista que presenta este texto bíblico, esta historia, lo más común, normal, es que el rey Saúl se interese, aleluya, por David en sí. Porque lo que pasa es que David vino para romper una atmósfera de vergüenza, de esclavitud y de atraso. Porque Goliat, con el nivel de influencia satánica que tenía, había establecido un gobierno de dolor, de miedo y de pánico. Noten algo, dice la palabra que Goliat tenía 40 días vociferando en contra de Israel. Significa de que de forma profética Satanás se había ensañado contra el pueblo elegido de Dios, porque Goliat operaba en un nivel muy fuerte de brujería. Hay gente que no entiende esto. La razón por la cual miles de soldados estaban bajo pánico y bajo miedo era que Goliat operaba bajo una influencia satánica que oprimió la mentalidad y produjo un miedo muy recurrente en el ejército. ¿De qué manera se puede explicar? Que soldados adiestrados en batalla, muchas batallas habían ellos enfrentado, ¿cómo solamente ellos se bloquean cuando un hombre habla? Escúcheme algo, en esos 40 días ni una sola flecha se había tirado.
Lo que pasa era que en el mundo espiritual Goliat estaba tirando flechas, porque las palabras intimidantes que Goliat estaba desatando eran flechas que iban directamente al corazón de ese ejército. Lo que pasa es que ese ejército, Hansel, no tenía armadura espiritual. Por eso las palabras de Goliat iban directamente a su corazón y lo penetraban y lo herían. Ellos estaban sangrando espiritualmente. Había un fallo espiritual que le impedía a ellos confrontar ese tipo de espíritu. El nombre Goliat significa el que lleva cautivo y el que lleva desnudo. Espiritualmente Goliat estaba cautivando la fe, la voluntad y la vida de ese ejército. Estaba llevando cautivo, lo desnudó de su gloria, lo desnudó de su honra y lo tenía bajo un yugo de esclavitud. Ahora, ¿por qué David de repente cuando enfrenta a Goliat corta la cabeza? Quiero decirle algo. Aquí hay un espectáculo terrible. ¿Cuál es? David tiene la cabeza del gigante y está botando sangre. Está botando sangre a borbotones, porque está fresca la cabeza, está recién cortada. Y entonces eso produce unas imágenes producto de la acción de David. Unas imágenes impactantes. Cualquiera que estuviese mirando esto iba a impactarse, pero noten algo. Saúl no le impacta la cabeza, que está botando sangre. No. David está sucio de sangre, porque la sangre de Goliat salpicó a David. Yo le tengo una palabra a cada David que me esté escuchando. La sangre de tu enemigo te va a salpicar, pero eso representa la victoria que habrás obtenido sobre él. David nunca había estado en un ejército, pero David revela, escúchame algo, que en el secreto el Padre le impartió táctica de guerra, secretos de estado para poder bregar con Goliat, porque David, cuando lo tumba con la piedra, él no canta victoria. Él va a terminar lo que comenzó. Hay muchos David que están solamente cantando victoria porque irán al gigante en la frente. Tengo una palabra para ti. Eso no es victoria, porque el gigante que está en el piso ahora puede levantarse y matarte. Tú tienes que terminar lo que comenzaste. No cante victoria porque tu enemigo está retrocediendo. Hasta que tú no estés encima de él, tome su espada y le corte la cabeza, no podrás cantar victoria. Hay un tipo de guerra que hay que pelear de forma profunda y sabia. Otra cosa, este hombre, aleluya, el rey Hansel, le pregunta de quién es hijo este muchacho, porque él entendía que ese muchacho tiene una cobertura, una procedencia, un origen. Todos aquellos ministerios que están siendo levantados en las naciones, aparte de que están ungidos, necesitan un padre. Y cuando digo un padre, no estoy diciendo que no es suficiente Dios siempre va a ser suficiente, pero no olvide que Dios es un Dios ordenado. De forma categórica, Dios siempre levanta un tutor, un instructor para cada ministerio. Dice la palabra en el libro de Gálatas, aleluya, algo muy poderoso. Y es que dice el apóstol Pablo que él vuelve a tener dolores de parto. Oigan lo que dice aquí la palabra. Dice Gálatas capítulo 4, verso 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ello. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Hay algo que se ha malinterpretado. Hay una paternidad que la gente rechaza, pero otro la gente la acepta. Todo padre que se enfoca en su nombre es un padre falso. Toda paternidad que no produce un legado de entronar a Jesús en la generación presente es falsa. El padre verdadero siempre va a tener como meta exaltar, revelar y entronar a Jesús en el corazón de sus hijos. La paternidad real. ¿Por qué? Porque hay muchos padres que son aquellos que están señalados y marcados por Dios para poder activar el corazón de sus hijos. Hay muchos hijos con grandes dones y grandes ministerios, pero en el momento de crisis no saben qué hacer. Porque el que de verdad es padre va a conocer cada frustración tuya,
la va a sufrir contigo, Yes. va a empoderarte, va a darte ánimo, va a darte aliento. La palabra que necesita, Dios la pondrá en su boca. Yo creo una paternidad real. Yo creo que hay padres que están marcados para potencializar a los hijos. Si un evangelista o si un cantante da a 20%, cuando cae en las manos correctas, Dios lo va a multiplicar, lo va a acelerar, porque ese hombre es un plano que tiene que ser leído por ese padre. Hay muchos hijos que están estancados porque no han sido leídos por el padre correcto. Nota algo, cuando Timoteo cayó en manos de Pablo, se activó. Sin embargo, la madre de Timoteo era judía. Aleluya, su papá era griego, pero nunca tuvo el potencial correcto, porque aunque eran sus padres biológicos, no sabían interpretar su destino profético. Amén. Remontándome en esa palabra, Timoteo fue el hijo más aventajado que Pablo tuvo. Aleluya. En ese mismo norte estaba también Tito y otros hijos, pero Timoteo fue el que absorbió la crema nata de Pablo. Y eso es lo que los hijos tienen que hacer en este tiempo. ¿Sabe que la mayoría de personas se rehúsan a la cobertura o aborrecen la cobertura o la paternidad? Porque la paternidad, el padre real, te saca de tus frustraciones. ¿Usted sabe cuántos hijos están frustrados en este tiempo? ¿Cuántos ministerios están frustrados? Porque un padre no tiene la herramienta necesaria para sacarlo de la frustración. Porque dicho padre no tiene una cobertura tampoco. Entonces los pastores se enfocan solamente en pastorear ovejas, pero no quieren formar hijos. Y es mejor, es necesario pastorear, claro está, no estamos demigrando eso, el que la persona pastoree, pero hay que formar hijos. Mira, cuando un padre empieza a formar a su hijo, el carácter del padre tiene que reflejarse en el hijo. Yeah. ¿Sabe algo? Cuando un padre real toma a un grupo de hijos y lo empieza a formar, ese carácter, esa forma, incluso si el padre es predicador, los hijos adoptan ademanes de su padre, adoptan lo que es hasta la misma forma de enseñar en algunas áreas. ¿Por qué? Porque el hijo también se decidió a absorber la paternidad de su papá. O sea que no se rebeló, porque también es un punto terrible, que hay padres que son reales y que quieren extraer ese material o ese llamado que tiene, lo quiere maximizar, pero los hijos también se rebelan a esa paternidad. Entonces vemos en este tiempo muchos padres frustrados también, muchos padres frustrados, muchos padres que los hijos se les rebelan, pero el padre real sigue buscando los hijos, sigue buscando los hijos. Entonces, cuando un hijo absorbe la paternidad, nunca estará en derrota. ¿Sabe por qué? Porque si el padre siempre ha vivido una vida de victoria, el hijo no puede estar en derrota. Si el hijo está en derrota, fue porque él fraccionó las leyes divinas. Ahora bien, cuando un hijo no absorbe la paternidad de su padre, vivirá siempre en derrota. Vivirá siempre en dolor, vivirá siempre en fracaso. Por eso yo le exhorto a los hijos que tienen que ser obedientes. Fíjese, a los 7 años, Isaí se le pega a David y lo manda para el campo. Allá empezó un pastor a formar a David, porque habían 2 clases de pastores. A uno que se alquilaba y uno que mandaba el hijo a los 7 años para que sea instruido. Y David obedientemente fue, como un hijo obediente. ¿Usted sabe por qué la mayoría de los ministerios no fluyen al nivel que deben fluir? Fluye. Porque los hijos son desobedientes. No tienen ni un cc de obediencia. Usted le pregunta a cualquier evangelista dónde se congrega y no le va a dar, no le va a decir el nombre de su pastor. ¿Sabe por qué? Porque de una vez citan el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No. Olvídate de ese salmo. Tú, predicador que me está escuchando,
Tú tienes que ir y sentarte a una iglesia, sentarte en la silla y empezar a escuchar a tu Padre espiritual. Porque tú no lo sabes todo, tú te crees que tú lo sabes todo. ¿Tú sabes por qué? Tú estás así, porque tú eres un hijo rebelde. Y los hijos rebeldes no adoptan los ademanes de su padre. David va a su casa y el padre Isaí lo manda un mandado, un simple mandado. Y tú sabes algo, hay hombres y mujeres que porque tienen ministerio, y ellos no quieren limpiar la iglesia, y ellos no quieren comprar. Ahora, David, que era más profundo que tú, David que era un adorador, David que era un salmista, David que era un guerrero, David que era un hombre, un muchacho con revelaciones profundas, Isaí le dice, ve, llévale esta encomienda a tus hermanos. Y cuando él fue, sin él pensarlo, se encuentra con dicha guerra, con una victoria que él le iba a dar a Israel. Y número 2, de ahí iba para el palacio. Si tú quieres tener cosas grandes, tú tienes que absorber la paternidad. En otro orden, ya para pasar al pastor, los hijos que reconocen el vientre de donde salieron, siempre serán hijos, siempre yo salí. Usted sabe algo, yo soy producto de un vientre fértil. Usted sabe algo, que a veces yo estoy predicando en algún lugar y me dicen, ¿quién es tu pastor? Cuando yo le doy el nombre de mi pastor, Antonio González, ¿sabe lo que me dicen? Pero por eso es que tú predicas así. ¿Me entiende? Porque los hijos tienen que parecerse a su padre. Aleluya. Quiero decir algo poderoso. No estamos endiosando ni estamos tampoco removiendo la posición que el Espíritu Santo le pertenece. No. Lo que pasa es que hay una generación que se mueve mucho en el fuego, pero no se mueve en la revelación. La paternidad es un principio eterno, que todo aquel que la pone en práctica tendrá la facultad de expandirse a niveles nunca antes pensados. Hay algo muy poderoso en la palabra y es que dice la Biblia que en una ocasión con David se juntaron los afligidos de corazón, los endeudados, gente totalmente sin futuro en la cueva de Adulam. ¿Qué pasó? Escucha lo que se llama operar bajo revelación y bajo un código eterno, cuando el Padre establece un principio y lo derrama y lo establece sobre un hombre obediente. David activó el potencial de más de 400 hombres que estaban sin futuro, sin destino y sin ningún tipo de nada positivo. En la cueva de Adulam, David lo catapultó y de esos gente frustrado salieron los valientes de David. Personas que hicieron cosas grandes con una actitud diestra muy profunda y muy poderosa. ¿Qué te estoy diciendo? Todo el hombre necesita dirección y cobertura. Sabemos que la cobertura mayor nos la brinda nuestro Padre Celestial, pero ese mismo Dios es ordenado y es todo el ser humano que me está escuchando necesita dirección, un Padre, aleluya, a quien tú le des cuenta, porque la independencia nunca ha llevado a ningún lugar. ¿Por qué el diablo es diablo hoy? Porque quiso ser independiente. ¿Por qué Satanás no operó en un nivel y en un diseño de rebeldía? Sencillo, porque se independizó de la cobertura. Todos los hijos que en algún momento se han separado de su padre siempre fracasan. Escúcheme algo. Dice la palabra que David maximizó la capacidad, el legado y el potencial radicado en el espíritu de ese tipo de personas. El primero que cree en ti, aparte del Espíritu Santo, es tu Padre, porque tu Padre tiene la facultad de accesar, de observar, de conocer, de identificar virtudes en ti que tú mismo desconoces y que tú mismo ignoras. Por eso en esta hora queremos motivar, queremos entender, aleluya, y darte a entender de que la paternidad no es una opción. La paternidad, aleluya, es un principio eterno que Dios quiere establecer en esta generación. Escúchame algo, otra cosa, Pablo dice que vuelve a engendrar, a tener dolores de parto. ¿Qué significa eso? Que el verdadero padre va a sufrir contigo. Y que el hecho de engendrar un hijo no es algo medalaganario. Tiene que ver con un diseño que produce dolor.
porque Pablo de forma profética simboliza la gestación de una madre y el hijo. Y él también adopta esa postura y dice que así mismo es formar a un hijo. Formar a un hijo no es tan fácil, porque venimos con mañas y con un diseño alterado del mundo. Y Dios tiene a través de ese hombre y esa mujer romper nuestro patrón de conducta y revelarnos un patrón nuevo, un patrón de desarrollo progresivo y de victoria. Ahora bien, todas las madres que en algún momento han engendrado, aleluya, tuvieron que llorar, porque el engendramiento es a través del dolor. Todo diseño de éxito y todo diseño de excelencia produce dolor, pero vale la pena. La paternidad es necesaria. Todo el padre que Dios lo ha marcado tiene un diseño que es ignorado por los demás, pero sus hijos lo captan y sus hijos pueden absorber y pueden multiplicarse en el Padre 100 veces más. Amén. Quiero decirle que una persona o un guerrero con cobertura podrá matar a los gigantes. Repita eso, profético. Un guerrero o los guerreros que tienen cobertura tendrán la capacidad, la unción, la destreza de matar gigantes. Así. Pero los guerreros que no tienen cobertura, en medio de la guerra morirán. Así es. ¿Por qué? Porque no nos podemos rehusar a la cobertura. David estaba en el campamento y fue porque su padre lo envió. Ahora bien, yo quiero poner un principio, y es que un padre verdadero, sacará a su hijo, carrea, y están en la calle haciendo muchas cosas porque un padre no le supo dar un consejo. Eso es así. ¿Usted sabe por qué ahora mismo hay muchos sicarios y hay muchas prostitutas? Es porque su papá o su madre no la supieron sentar o lo supieron sentar y decirle: mi hijo, no actúe así, no haga esto. En algún momento quizá una joven que lo está mirando se ha puesto a llorar y le ha dicho a su madre cómo se siente, y su madre lo que la maltrata, lo ultraja, y eso es lo que está provocando que la niña se desenfoque de lo que está y se vaya a la calle. Ahora bien, número uno, un padre real saca a los hijos del dolor. ¿Usted sabe cuántos hijos están en dolor en este momento? Pasando por momentos difíciles, momentos oscuros espirituales. Están dolidos, su corazón está dolido. Y el padre real, cuando el hijo habla con él, el padre tiene la capacidad y la unción para darle una palabra que lo saque de ese ambiente en el cual está de dolor. Ahora, hay muchos hijos también que viven en miseria. Si el padre es un hombre en la finanza victorioso, el hijo tiene que ser victorioso en la finanza también. Los verdaderos hijos. Pero cuando el hijo esté en miseria y el papá es victorioso en la finanza, o es un hombre de finanza, el hijo, el padre lo va a sacar de la miseria a ese muchacho. ¿Usted sabe cuánta gente está en miseria en este tiempo? Y con un padre espiritual que no le transfiere nada de eso. Y el hijo queriendo hacer muchas cosas, negocio, pero tiene un padre que no tiene la unción ni la capacidad para sacarlo. ¿Usted sabe cuántos matrimonios se han dividido por la finanza? Porque la miseria tocó su casa, la puerta de su casa, pero no hubo un padre espiritual que saque ese espíritu para afuera. Entonces, hay muchos hijos frustrados también. El ministerio no crece, la familia cada día va más para atrás, y están frustrados, no saben qué hacer. Dicen: ¿qué hago? ¿Qué hago? Van a donde su papá a recibir una palabra, pero el padre real los saca de la frustración. Así Usted es. sabe cuántos jóvenes frustrados, cuántas mujeres frustradas en su casa, cuántos hombres frustrados están en su casa. Pero un padre que tenga el nivel espiritual y la paternidad real te va a sacar de ese laberinto en el cual está.
Usted sabe también que hay hijos que están depresivos, en depresión. El papá espiritual de verdad los saca de la depresión. Esa mujer que se quiere suicidar, aunque evangélica. Ese joven que no quiere seguir, que quiere tirar la toalla. Pero cuando habla con su padre espiritual, el padre lo saca de ese lugar donde está. También el padre lo saca de la derrota. ¿Cuántos hijos en derrota? Pero el padre tiene la capacidad de sacarlo de la derrota. Poderoso. Quiero dejar dicho, el Padre verdadero tiene llaves, escucha esto, y maneja código que el Padre Celestial le brinda y le ha confiado a él, para que él a su vez pueda también transferírselo y transmitírselo a la generación presente, del cual él forma parte integral. Me explico. El verdadero Padre abre un antes y un después en una generación donde le tocó vivir. El Padre verdadero maneja niveles de desarrollo que le serán transferidos a sus hijos inmediatos. Número 1. En Israel nunca se había acontecido lo que Jehová hizo con David. ¿Qué significa esto? Si yo soy padre real, yo necesito que mi Padre Celestial me utilice, aleluya, como una llave para abrir un portal donde se conecte mi generación con Dios. Número 2. Nunca en Israel ningún judío había matado gigantes, solamente David. Porque David era una llave para abrir un portal a una generación para que siga matando gigantes. ¿Qué hicieron? Wow, siento a Dios, Dios mío. ¿Qué hicieron los hijos de David y los servidores? Que mataron también gigantes, porque David marcó un precedente. Después que los hombres vieron cómo David mató a Goliat, se activó Jordan, una unción de matar gigantes. Sí. Hay padres que han matado al gigante de la miseria, gloria, de la pobreza, ay, del miedo, Dios mío, ay, del temor. Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío, Padre. Tú sabes los padres que han vencido la traición, que lo han traicionado. Por eso cuando a su hijo se levanta ese gigante, él sabe cómo matarlo. Sí. Le da directrices, le da guianza, le da la fórmula de cómo matar gigantes. Tú sabes algo. Hay muchos hijos poderosos, con mucho respeto, escúcheme algo, pero con un padre mediocre. Sí. Hijos con llamado, pero con un padre pobre. Y nunca podrán engranarse el llamado del hijo con la revelación del padre, porque ese padre no tuvo experiencia que el hijo está teniendo. Tú sabes que hay muchos padres que son igual que Jacob, que cuando José soñó, Jacob en vez de fortalecer a José, lo que hizo fue que lo reprendió. Le dijo, ¿acaso vendremos tú, tu madre y yo, y nos vamos a postrar delante de ti? ¿Sabe qué pasó? Hay muchos padres, escucha lo que Dios me está revelando, escucha esto, Jordan y Hansel. Hay muchos padres que cuando eran jóvenes, Dios se les reveló, le dio promesa, le habló de cosas grandes, pero ellos no alcanzan ese destino. Pero ahora sus hijos también están recibiendo lo mismo que ellos reciben cuando eran jóvenes. Pero en vez de apoyarlo, lo están neutralizando. Yes. En vez de motivarlo a que siga soñando. Porque tú sabes algo, cuando Jacob era joven también soñó. Sí. ¿Verdad? Él vio la escalera que subía y entonces él tenía que saber que así como él, cuando fue joven, se le abrió ese portal, también José, por genética, iba a tener lo mismo. Hay muchos padres que no han entendido que su genética se le transfirió a sus hijos y que lo que ellos vivieron, los hijos van a vivirlo 10 veces más. Y cuando mis hijos me digan a mi pastor, quiero ir a las naciones, yo no puedo ver eso como raro, no, porque yo he ido también. Entonces eso se le transfiere a mis hijos y yo necesito apoyarlo, empujarlo, sí, direccionarlo, porque el sueño mío, escucha esto, lo que Dios me está revelando, una locura. El sueño mío, Hansel, continuado en ustedes. Sí. Habrán cosas que quizá yo no voy a obtener, pero quizá tú vas a obtenerla. Claro. Y también mis hijos. Cuando tú lo obtengas, yo no debo de sentirme mal. Debo de levantar mis manos y bendecir al Señor, porque mi mismo sueño continuado en ti. Sí. Hay muchos padres que necesitan despertar de su sueño y activarle a sus hijos los sueños que ellos no terminaron. Wow. Fluye. Usted sabe que cuando David se encuentra en la cueva de Adulam, ahí estaban los hombres más fracasados de la historia. Ahí estaban los hombres más frustrados de la historia. Ahí estaban los hombres asesinos, hombres violadores,
hombre con un futuro o con un presente oscuro. Y David vino a impartirle de lo que tenía. En un momento David estaba sentado y dice: yo quiero beber agua del pozo de Belén. Y dice uno: mi señor, yo voy y te traigo agua. Ese hombre tuvo que transitar kilómetro tras kilómetro y matar mucha gente y derramar mucha sangre. ¿Sabe para qué? Para honrar a su padre espiritual, que era David. ¿Sabe algo? Él estaba honrando lo que David le impartió en un momento. Y esto es lo que estamos viendo en este tiempo: hombres y mujeres que no honran la impartición que le están dando. Fluye. Este muchacho dijo: yo voy. Y David, cuando le llevó el agua, David dijo: yo no puedo tomar de esta agua. Ay, ay, ay. Aleluya. Porque esto, tú derramaste demasiada sangre. Yo no puedo beberme esa agua. Este muchacho dijo: no importa lo que tenga que hacer, yo tengo que ir y honrar al que me dio cobertura en el momento, al que me sacó de las frustraciones, al que me sacó del dolor. Entonces, en este momento estoy viendo hijos que están en el dolor, tan frustrados, tan como este hombre, aleluya, que Dios lo va a sacar de ese momento que están. Amén. Gente en las redes sociales, frustrada, mujeres frustradas, hombres frustrados, aleluya, no saben qué hacer, pero Dios lo va a sacar. Pero también yo veo una generación, aleluya, que no honran a los hombres que le dan cobertura y a las mujeres tampoco. Tú tienes que, para poder ser un hombre victorioso o una mujer victoriosa de victoria, tú tienes que honrar el manto, el cual te cubre, el cual te aconseja. Aleluya. Tú tienes que honrar el vientre de donde tú saliste. Y esto es lo que David hizo. David le impartió el diseño de él. David se lo impartió en esa cueva a todos los que estaban ahí. Así es. ¿Usted sabe qué diseño tenía David? Así es. David con un diseño de gloria, un diseño poderoso. Porque tú sabes algo, el padre espiritual tiene que saber leer los diseños de los hijos. Por eso es que usted ve predicadores que no avanzan y que tienen una guerra en su iglesia y usted no sabe por qué. Yo le voy a decir por qué. Es que los padres lo ven como una amenaza. No saben leer el diseño de ese muchacho. Y ese muchacho quiere predicar, quiere hacer la cosa correcta. Es más, yo he visto predicadores que el pastor lo humilla, le hace muchas cosas y ellos se quedan ahí obedientemente. Y el pastor no tiene muchas cosas que darle, porque también es otra vertiente. Los pastores tienen que prepararse, no tan solamente en el instituto. Amén. Usted tiene que ir a coger entrenamiento espiritual, navegar en agua profunda, para cuando te llegue ese momento, te lleguen predicadores a tu iglesia, te lleguen maestros, tú sepas cómo, aleluya, extraer ese material que ellos tienen. No verlo como un adversario, no verlo como alguien que te quiere dividir la iglesia, no. Tú tienes que aliarte de él. Decirle: dime, mi hijo, ¿cómo tú estás? ¿A qué Dios te llamó? Ah, mire, yo tengo deseo de dar una campaña. Invierte. Dile: cuenta conmigo. Cuenta con una ofrenda. Y tú vas a acelerar a ese muchacho a que siga en su ministerio, a que siga avanzando. Poderoso. Otra cosa, la gente ve productos terminados y lo elogia y lo bendice, pero ellos no vieron el producto procesado. Cada adorador genuino, cada predicador genuino es producto de golpes, de fuego, de quebrantamiento, de diseño que Dios les reveló para llevarlo a ese estatus donde se encuentran. Cuando yo comencé a predicar, cometía muchos errores como era normal, pero yo tuve una pastora con diseño que me corregía. Hoy en día los evangelistas, cuando los corrigen, se sienten mal, se endemonean, porque ellos no saben recibir corrección. La corrección es la atmósfera que te va a llevar a la excelencia. Dígalo de nuevo, eso no se escuchó. Aleluya. Cuando yo comencé a predicar, cometía... No, fluye. Cuando yo comencé a predicar, Hansel, cometía muchos errores. Era inexperto, era inmaduro. Orando 7 horas diario, pero sin revelación. Orando 8 horas diario, pero sin dirección. Me hacía falta una corrección que empoderara ese tiempo de oración para que yo pudiera ser canalizado de la forma correcta. Entonces, hay muchos pastores que todo lo aplauden, porque el Padre verdadero no te aplaude lo que está mal.
El Padre verdadero anhela direccionarte para llevarte a la excelencia. ¿Cuántos evangelistas con mucho potencial, pero sin preparación, pasan vergüenza? Escúchame algo, en un congreso yo no puedo ir a decir ay, 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 por media hora. Porque yo tengo gente con hambre, gente frustrado que quiere suicidarse, quiere divorciarse, no paga la casa, está en miseria, está en batalla. Yo necesito ser la voz, no el eco, la voz del verbo que lo direccione a ellos y que le dé salida. En un congreso, aleluya, se necesita una impartición genuina, de excelencia, profunda, diseñada en la eternidad. Entonces hay muchos evangelistas que su diseño, Hansel, está hecho para que no crezcan. Porque nadie sin corrección crece. Eso es mentira. Cuando tú ves el oro en su estado ordinario, es una piedra fea. Pero lo pasan de una piedra fea a un material hermoso a través del fuego. Y le dan con el martillo. Entonces la gente que alcanzó grandes alturas en los ministerios son producto de corrección, de consejo, de dirección y de reprensión. Yo como pastor puedo decir hoy que lo que yo soy lo debo al Espíritu Santo y a mi pastora, porque ella creyó en mí cuando yo no sabía quién yo era. Pero aparte de eso, ella me enseñó diplomacia, disciplina y me enseñó a cómo exponer una palabra. Porque escúchame algo, no todo lo hace Dios. Eso es lo que la gente cree. No, Dios hace su parte. Dios es mi maestro en el secreto, pero en público es un hombre humano que tiene cobertura para impartirme a mí. La gente rebelde no recibe de otro porque están endemoniados. La gente humilde reconoce tu manto y sabe que lo que tú tienes ellos lo necesitan. Hay mucha gente, Dios mío, hay mucha gente en las redes que tiene muchos seguidores, pero no tienen padre. Tú no ves los disparates que hacen por las redes los predicadores. La gente se lo aplaude porque no es paternidad. Si tuviera paternidad, su papá los reprendiera, pero lo que hacen es que lo aplauden. Y lo que hacen, lo que son es payasos de la gente. Bendito sea el Padre. Hay mucha gente con muchos seguidores, pero son niños espirituales. No manejan código, no tienen revelación, lo que gritan, lo que hacen mucha bulla. ¿Por qué? Porque no tienen, aleluya, alguien que le imparta los reales códigos. Otra cosa para que tú sigas. A mí me han dicho pastores de renombre. Yo te invito a cualquiera. No porque yo soy orgulloso. Yo soy selectivo con el maná que recibo. Y yo soy así mismo. En un congreso que yo organice, yo no puedo invitar a una gente que me haga un show. Yo necesito gente que me lea diseño. Necesito gente que me lean el rollo. Oye, que Dios me enseñó, Hansel y Jordan y Profeta. Dios me enseñó que todos nosotros somos rollo envuelto y solamente Dios puede desenvolvernos y leernos. Entonces, esa característica de Dios, Él la transfiere a hombres espirituales. Una pregunta, ¿qué yo recibo cuando tú predicas y yo te escucho? ¿Qué yo recibo? Si no recibo ese relamiento, no te escucho más. Yo no puedo perder mi tiempo. Yo debo escuchar a gente que me aceleren, que me enseñen cosas nuevas, que me nutran, que me impartan, que me empujen a ser mejor esposo, mejor cristiano, mejor pastor, mejor evangélico. Yo no puedo escuchar a gente indoctos. Así es. Los hijos verdaderos no se les revelan a su padre. Los hijos verdaderos no se les revelan a su padre. Mi alma te alaba. Los hijos verdaderos no se les revelan a su padre. Usted sabe que una vez yo estaba en Sabana Perdida predicando y Dios me usó terrible en esa iglesia, y había una pastora, le llamaban, no sé si está viva todavía esa pastora, le llamaban Gloria Núñez, esa pastora. Cuando yo prediqué, Dios hizo algo muy poderoso y ella dijo, ¿cuál es ese muchacho? Yo lo conozco, el que está predicando ahí. Y
Le dijeron, no, ese muchacho, usted no lo conoce. Ella dijo, dile que venga acá. Cuando yo fui, la pastora estaba enferma. Y yo oré por ella y Dios la sanó. Ella me dijo, yo quiero invitarte a un aniversario mañana, nuestro aniversario. Y yo le dije, yo le confirmaré en la tarde. Y yo agarré a pie para Punta, para donde vivía mi pastora. ¿Sabe a qué? Encorbatado. A preguntar si podía ir a predicar. Eso no se ve. A pedirle permiso a ver si yo podía ir a ministrar en ese lugar. Y cuando yo entré por la entrada, ella venía saliendo que iba para la iglesia con su esposo y sus hijos. Y yo le dije, pastora, ella me dijo, dime, mijo. No, que me invitaron anoche a predicar, Dios hizo tal cosa y me invitaron. Y ella dijo, sí, mijo, vete, no hay problema. Pero está bien, yo podía irme y después decirle, no es correcto hacer eso. Yo fui, ¿sabe por qué? Porque yo intenté de no ser un hijo rebelde. En este tiempo, usted invita a un predicador y el pastor no sabe si él está predicando o se murió o está en qué. Hay pastores que han visto sus hijos en las redes que están en un avión y dicen, pero fulano no me pidió permiso. Se fue. Dígalo duro. Para yo por lo menos orar por él. Porque son hijos rebeldes. Salieron sin cobertura y no tenía pastor. Mire, yo fui a Colombia y yo me fui con cobertura. A todos los países que yo he ido con cobertura. Porque en esos países hay algunas situaciones que se dan. Que si tu cobertura, si tú no andas bajo pacto y con cobertura, el diablo te come con yuca. Entonces, hay hijos que son rebeldes. No es producto porque ellos a veces lo quieren ser. Es porque a veces el padre no lo llama y lo corrige. Eso es. Necesitamos padres espirituales que llamen a los hijos y los corrijan. Usted sabe, hay matrimonios que se han dividido porque los padres no están en la supervisión necesaria. Eso es. Usted sabe algo, los hijos hay que supervisarlo. Los hijos hay que supervisarlo. Mire, cuando una iglesia crece de verdad, es porque hay un padre que está vigilante a varias cosas. Número 1, a los matrimonios. Número 2, a la vida espiritual de los miembros. Porque esa es otra cosa. El padre tiene que vigilar. No, el padre no tan solamente tiene que orar, tiene que vigilar. El padre real, ¿tú sabes qué hace? Llama a la pareja que la ve medio rara en la iglesia y le dice, ven acá, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Y empieza a mentorearlo, a aconsejarlo. Decirle, ahí se va a vomitar todo. Bueno, mira, él me hizo esto. Bueno, ya me hizo esto. El padre espiritual tiene que escucharlo y después que lo escucha, tiene que impartirle lo que él buscó o lo que esté en su diseño. Porque usted quiere que le diga algo. Un padre que esté en derrota matrimonialmente no puede impartirle victoria matrimonial a ningún matrimonio. Predícalo. Entonces, hay matrimonios que se han roto por eso. Así es. Porque los papás no están aptos para impartirle a los hijos esa gloria. Usted sabe por qué hay ministerio. Es más, usted quiere que le diga algo. Usted sabe por qué hay hijos rebeldes. Porque en el secreto los padres son rebeldes. Dilo. Y no hay que hablar mucho, no hay que hablar en lengua para uno saber esto. ¿Verdad? Muchos padres rebeldes, muchos padres sin cobertura. Usted sabe lo que es que un domingo, yo decía, los hijos están hambrientos, esperando que su papá espiritual o su madre espiritual traiga una palabra de reino. Claro. Y venga un usado. No, y el papá espiritual lo que empieza a decir que ay, ¿qué de qué? Yo no quiero un ay. Es que yo tengo una semana que estoy fuera de la iglesia, estoy frustrado, tengo problemas, tengo deuda, el diablo me quiere matar, los demonios están en la mente. Yo no quiero un ay y diga que no. Yo quiero que tú me traigas una palabra, que esa palabra me saque del estado en el cual yo estoy. Que confronte mi Que realidad. confronte eso. ¿Me entiendes? Que confronte en el estado que yo estoy. Entonces,
no abundan los padres espirituales así. Los pastores lo que están es haciendo cuentos en la iglesia y van al instituto, que no es malo, hacen un mensaje el domingo y van a decir que hermano, pórtense bien. Le van a pasar ahora el alfolí para que todos echen su diezmo y cuando todos diezmen, entonces empezamos a predicar. Y empiezan a hablar disparate en el púlpito. Todo el mundo llegó frustrado, todo el mundo se fue con su saco de frustración. Los matrimonios rotos ocultamente siguen rotos porque el papá o la mamá espiritual no tiene argumento, no tiene palabra que confronte ese espíritu. Los jóvenes que se masturban, se siguen masturbando. Los que toman cerveza ocultamente, siguen tomando cerveza, etc. Los que están en pecado, adulterando en la iglesia, siguen adulterando. Porque no hay una palabra genuina que lo confronte. ¿Tú sabes por qué? Porque el padre espiritual de esa iglesia es un irresponsable. Porque no buscó a Dios para que Dios le dé el material que la iglesia necesita. Es todo. Como dicen los americanos, that's it. Es todo. Entonces, nosotros tenemos que engendrar hijos genuinos. El tema es engendrando hijos. Hay que engendrar hijos genuinos. Aleluya. Los hijos genuinos no se rebelan. No se le revelan a su papá. Los hijos genuinos honran a su papá o a su madre. Así que ya estamos para cerrar y queremos orar por usted si necesita un milagro. Dios hace milagros todavía, no importa su condición ni tampoco el diagnóstico clínico que usted haya recibido. El Espíritu Santo es experto quebrantando y alterando diagnóstico. Quiero decir que la razón por la cual, escuche este misterio, la razón por la cual Goliat de forma desenfrenada durante 40 días estaba amenazando el pueblo, era porque el demonio que habitaba en Goliat discernió de que Israel no tenía paternidad. ¿Tú escuchaste eso? sí, poderoso. El demonio que habitaba en Goliat discernió que Saúl no era padre de Israel. Por eso Saúl nunca pudo enfrentar la amenaza. Cuando la iglesia que yo pastoreo es amenazada por Satanás, mi deber es salir de encuentro como padre y defenderla. Pero si en algún momento yo no tengo herramientas espirituales y facultad para hacerlo, inmediatamente soy removido. Por eso el padre, ¿qué hizo? Le cambió el padre a Israel y le puso como padre a un jovencito de 17 años. Cuando David llegó al campamento de Israel, escúcheme algo, los demonios fueron los primeros en discernir que ese jovencito mantenía y tenía las herramientas en su espíritu para derribar a Goliat. Los verdaderos padres matan a los Goliat que atemorizan a Israel. Por eso, si tú como pastor has sido removido de tu posición original, es porque el espíritu de Saúl está contigo. Pero en esta hora el Espíritu de Dios quiere renovar tu vida y empoderarte para que ninguna palabra de amenaza de Goliat pueda intimidarte a ti. Porque cuando el padre es el primero en intimidarse, los demás van a seguir la trayectoria del padre. Quiero orar por ti en esta hora, nuestro hermano. Amén. Ya estamos para terminar. Queremos decirle que si usted tiene alguna petición, ¿verdad? Usted la puede escribir y nosotros estaremos orando por usted. Esperamos que usted se siga sintonizando todos los miércoles a las 3 de la tarde. Estaremos siempre en nuestra plataforma digital. David, ya para concluir, David cuando está con Saúl, ya antes de pelear con el gigante, David se despidió de ser pastor de ovejas. David le dice, yo pastoreaba ovejas. Porque David sabía en su espíritu
que ya él no iba a pastorear ovejas, él iba a dirigir un pueblo grande. Porque Amén. los hijos reales conocen cuando su padre le habla. Y yo sé que Dios le hablaba a David. Así que Dios te bendiga. Vamos a orar por ti. Voy a dejar al pastor Antonio González, mi pastor, para que él haga una oración por usted. Si usted está frustrado, usted está en depresión, no es tiempo que usted esté en depresión. Salga de ahí, Dios quiere sacarlo. Sí, pastor. El Goliat que amenaza tu finanza, tu familia, tu economía y tu futuro, Dios te dice a ti que hoy va a ser derribado. Todo Goliat que amenaza tu matrimonio y amenaza la seguridad emocional de tu familia, hoy va a caer. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, yo quebranto todo contradiseño en tu contra. Yo quebranto todo espíritu de enfermedad. Hernias, quites, tumores, fibromas salen. Desato sanidad por el poder de la sangre. Desato liberación. Desato quebrantamiento en la cadena. Dios te levanta, te restaura y Dios te dice a ti, tira la piedra y mi Espíritu Santo derribará al gigante.